No es sencillo ni simple explicar los errores del calvinismo, porque dentro de esta doctrina hay mucha variedad de conceptos. El calvinismo es muy diverso. Con el fin de explicar esa diversidad, hay quien hace 3 clasificaciones: hipercalvinismo, calvinismo clásico y neocalvinismo. Pero aún dentro de estas clasificaciones o categorías hay diversidad. Por ejemplo, no todos los hipercalvinistas creen las cosas de igual manera. Así también ocurre dentro del calvinismo clásico y del neocalvinismo. Obviamente, esta diversidad es el resultado de las contradicciones que existen entre ellos mismos. Por eso, ante todo, es importante señalar que precisamente tal variedad entre los calvinistas es la prueba más evidente de la inconsistencia de su doctrina. Si la diversidad es el resultado de las contradicciones, la pregunta obligada es: ¿cuál de ellos es el que tiene la razón? Todos dicen tenerla, pero ¿cuál de ellos es quien la tiene al fin? ¿O no será que ninguno de ellos la tiene? Y por tanto todo se reduce a meras conjeturas y discusiones teológicas donde cada cual usa la Biblia, pero sin estudiar la Biblia. En la ciencia, la prueba más segura de que una teoría o hipótesis es verdadera es el consenso de todo el mundo científico. Por ejemplo, nadie discute hoy si la Tierra es plana o redonda, porque está sobradamente comprobado que la Tierra es redonda. Cuando una teoría o hipótesis de la ciencia es discutida y cuestionada por diversos sectores científicos, es señal clara de que no se ha llegado a comprobar. Es simplemente eso: una teoría, una hipótesis. Así, me parece, ocurre dentro del calvinismo. Cada cual tiene su teoría. Según mi parecer, los únicos más cercanos a ser consecuentes con el sentido y la aplicación de la doctrina calvinista en sus orígenes, la que creó Juan Calvino, son los hipercalvinistas. Más adelante, en otros videos, voy a explicar los 5 puntos del calvinismo. Veremos ahí cómo la aplicación lógica, razonable y práctica de estos 5 puntos, sin vueltas ni dorar la píldora, favorece al hipercalvinismo. Los demás, calvinismo clásico y neocalvinismo, lo que han hecho es crear interpretaciones a lo que dijo Calvino, con variantes menos rígidas, más suaves. Han vestido al calvinismo radical, que es el original, con un papel de celofán dorado, porque después de casi 5 siglos, medio milenio, un calvinismo radical está fuera de lugar en el pensamiento cristiano moderno. Ahora bien, en medio de las ideas teológicas contradictorias, vamos a señalar en esta ocasión un error común a cualquiera de los calvinismos. Lo mismo el hipercalvinismo que el calvinismo clásico o el neocalvinismo. La predestinación. Esto quiere decir que desde antes de que el mundo existiera, Dios escogió a un determinado número de personas para salvarlos, pero no escogió a los otros. Según esta teoría teológica, toda la humanidad está condenada. No hay ni uno solo que pueda tener salvación porque nadie busca a Dios. Entonces Dios, por un supuesto acto de soberanía absoluta, le extiende su gracia a ciertas personas escogidas o elegidas por él mismo
ya dijimos, desde antes de que el mundo existiera, y deja a todos los demás en su estado de condenación, sin otorgarles la gracia y los recursos necesarios para que se salven. Y en esto que estoy explicando ya hay una contradicción entre los calvinistas, porque esto que acabo de explicar es lo que dicen los calvinistas clásicos y los neocalvinistas. Los hipercalvinistas lo que dicen es que Dios hizo una doble elección o doble predestinación. Es decir, que Dios predestinó a un grupo para salvación y a otro grupo lo predestinó para condenación. Pero a fin de cuentas, todo se reduce a una cuestión de discusión teológica, porque desde el punto de vista práctico, el resultado es el mismo. Unos se salvan porque Dios los predestinó para eso, y otros se pierden porque Dios no los predestinó para salvarse o los predestinó para perderse. Yo decía anteriormente que el hipercalvinismo está más en sintonía con la doctrina original de Juan Calvino que el calvinismo clásico o el neocalvinismo. Y en este asunto de la predestinación se deja ver esto que afirmo. Veamos lo que escribió al respecto el mismo Calvino. Juan Calvino escribió un libro titulado Institución de la Religión Cristiana. A la izquierda pues tenemos un retrato de Calvino de la época y a la derecha la carátula de una de las ediciones de su libro. En el capítulo 21 sobre el tema la elección eterna con la que Dios ha predestinado a unos para salvación y a otros para perdición, en la sección número 5, bajo el subtítulo Definición, escribe lo siguiente. Y quisiera que prestaran atención a las palabras y frases remarcadas en rojo, porque igual que aquí en el título este que acabamos de leer, son las palabras o frases que demuestran cómo Calvino fue el creador de la doble predestinación que hoy defienden los hipercalvinistas. Aquí pues claramente lo dice: Dios ha predestinado a unos para salvación y a otros para perdición. Esto es lo que dice Calvino en el acápite que hemos señalado. Llamamos predestinación al eterno decreto de Dios por el que ha determinado lo que quiere hacer de cada uno de los hombres, porque Él no los crea a todos con la misma condición, sino que ordena a unos para la vida eterna y a otros para condenación perpetua. Por tanto, según el fin para el cual el hombre es creado, decimos que está predestinado a vida o a muerte. En el mismo capítulo, pero en la sección número 1, escribe así: esta materia, está hablando de la predestinación, les parece a muchos en gran manera enrevesada, pues creen que es cosa muy absurda y contra toda razón y justicia que Dios predestine a unos a la salvación y a otros a la perdición. Y otra vez, en la sección número 5 del mismo capítulo, bajo el subtítulo La doctrina de la predestinación se funda en la escritura y en la experiencia, escribe lo siguiente: nadie que quiera ser tenido por hombre de bien y temeroso de Dios se atreverá a negar simplemente la predestinación por la cual Dios ha adoptado a los unos para salvación y ha destinado a los otros a la muerte eterna. La doble predestinación del hipercalvinismo es consecuente con estas declaraciones de Calvino. Lo que hacen el calvinismo clásico y el neocalvinismo es atenuar, suavizar esto que escribe Calvino en su libro, para que no aparezca en el pensamiento cristiano del siglo XXI un Dios injusto y cruel que ha predestinado a unos seres humanos a una condenación eterna por un decreto eterno de absoluta soberanía. Dicen entonces que todos los seres humanos están condenados por el pecado de Adán, y lo que Dios hizo fue salvar a algunos por gracia y dejar a los demás en su estado adquirido de condenación eterna. Veamos algunas creencias del hipercalvinismo o calvinismo radical. Primero,
es innecesario evangelizar. Algunos inclusive hasta dicen que es un pecado evangelizar porque Dios va a salvar a quien Él quiere y nosotros, los seres humanos, no tomamos parte en eso. Segundo, un elegido o predestinado puede vivir la vida como bien le plazca sin necesidad de arrepentimiento. Es lo que usualmente se conoce como una vez salvo, siempre salvo. 3. De parte de cada individuo en particular, no hay ninguna responsabilidad personal porque lo que un ser humano hace, lo hace de esa manera porque así está determinado por Dios para él desde antes de la fundación del mundo. Y cuarto, como conclusión lógica, Dios es autor del mal y es autor del pecado inclusive. Los calvinistas gustan mucho de citar Efesios 1, 11 y 12. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Y uno se pregunta, si los predestinados para salvación, a la manera calvinista, son para la alabanza de la gloria de Dios, para la alabanza de la gloria de quién son los predestinados para la condenación eterna, que son la inmensa mayoría. Si Dios en su justicia y en su amor quería salvar al hombre de la condenación eterna, ¿por qué no los salvó a todos, sino solo a unos pocos, dejando a la inmensa mayoría condenada al infierno eterno? ¿Para gloria de quién es eso? De todas maneras, no voy a entrar aquí en refutaciones bíblicas para demostrar a la luz de la Biblia, de la experiencia y de la razón por qué estos conceptos teológicos calvinistas están errados. Me limitaré solamente a exponerlos. Dejaré las refutaciones bíblicas para cuando tratemos los 5 puntos del calvinismo. Sin embargo, no quisiera pasar por alto 2 implicaciones que tiene para la fe la creencia en la predestinación. Una de esas implicaciones es la siguiente. La fe calvinista existe dentro de una pompa de jabón. Yo creo que cada calvinista, cualquiera sea la categoría en que se le coloque, tiene su fe dentro de una pompa de jabón. Esa pompa de jabón es una creencia fanática, irracional e imposible de comprobar, similar a la de los llamados judíos mesiánicos. Obviamente, estos están en el punto opuesto, los cuales creen que nuestra salvación depende de que seamos descendientes de una de las 10 tribus perdidas de Israel. El calvinista dice que para poder salvarse, uno tiene que haber sido elegido, predestinado por Dios para salvación desde antes de la fundación del mundo. El día en que un calvinista piense con racionalidad y sin fanatismos, se le rompe la pompa de jabón y su fe obviamente va a caer en crisis. Esa pompa de jabón es su creencia de que él, como persona, como individuo, es uno de los predestinados por Dios para salvación desde antes de la fundación del mundo. Porque, ¿qué seguridad tiene de eso? ¿Qué pruebas o evidencias tiene? ¿Quién se lo dijo? ¿La experiencia personal? ¿El hecho de su conversión y nuevo nacimiento es la garantía que él puede tener para sí mismo? Yo conocí a un calvinista, profesor de un seminario, y más allá que eso, teólogo en la iglesia presbiteriana, que después de una trayectoria brillante como pastor presbiteriano y profesor del seminario, se convirtió a la teología de la liberación. Y cuando yo lo conocí, era un borracho alcohólico y casi un ateo. Y sin necesidad de que una situación sea tan crítica como la de este caso que cito, esto de que un calvinista de banco, supuestamente regenerado, se haya vuelto atrás y haya negado la fe, el evangelio y a Cristo, ha ocurrido en muchísimos casos. Cerrar los ojos a esto sería el colmo de la irracionalidad y del fanatismo.
El hecho de que el calvinista crea de sí mismo que a él Dios lo ha regenerado y que por lo tanto él es uno de los predestinados por Dios desde antes de la fundación del mundo para salvación, no es una evidencia creíble por la razón ya expuesta, basada en la experiencia de lo que ha pasado con muchos calvinistas renegados. Cristo dijo, por sus frutos los conoceréis. La evidencia la dan los resultados totales y finales de su vida. Así que para saber si de verdad un calvinista es todo eso que él se cree de sí mismo, hay que esperar hasta ver cómo termina. Y esto que afirmo tiene un soporte bíblico indiscutible. Con la misma Biblia se puede cuestionar esta creencia irracional y fanática que tiene el calvinista acerca de la predestinación divina sobre su propia persona. Veamos algunos ejemplos. Cristo dijo, muchos son llamados, mas pocos escogidos. ¿Quién le asegura al calvinista que él, como persona, como individuo, es uno de los escogidos, predestinados para salvación, y no simplemente uno de los llamados? Porque puede ser cualquiera de las dos cosas. En una de sus parábolas, Cristo compara el reino de los cielos con una red que recoge toda clase de peces. Unos son buenos y los echan en cestas, otros son malos y los tiran afuera. Según la explicación que da el Señor de esta parábola, esa distinción o selección entre los buenos y los malos la harán los ángeles y por lo tanto se conocerá quién es quién en el fin del mundo. Así será al fin del mundo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. Mateo 13:49. ¿Quién le asegura al calvinista que en la gran red que es el reino de los cielos y que recoge y está recogiendo ahora mismo toda clase de peces, él es uno de los peces que sirven y echan en las cestas y no uno de los que no sirven y vuelven a tirar al mar? En otra parábola, el Señor comparó el reino de los cielos con un campo en el cual un hombre plantó buena semilla, pero después vino un maligno y sembró cizaña. En ese gran plantío, que es el reino de los cielos, y en el cual el Señor ha permitido que crezcan juntas y parecidas las plantas de trigo y de cizaña, ¿quién le asegura al calvinista que él, como persona, como individuo, es trigo y no cizaña? Porque igual que en la parábola de la red, eso solamente se sabrá y se decidirá en el fin del mundo. Ahora todos estamos en el campo sembrado, sin distinción de quién es quién. Puede que alguno parezca ahora ser trigo, porque la distinción entre trigo y cizaña solo se da cuando madura la espiga. La cuestión está en que, según el calvinismo, para ser trigo y no cizaña, tienes que haber sido predestinado por Dios desde antes de la fundación del mundo. ¿Y cómo se entera el calvinista cuál de las dos condiciones fue la que Dios predestinó para él? Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Mateo 25, 1 y 2. ¿Quién le da las garantías a un calvinista de que él, en el reino de los cielos ahora, es una virgen prudente y no una insensata, que al final, cuando llegue el esposo, tendrá su lámpara apagada y no podrá entrar a las bodas? El pastor y doctor en medicina Miguel Núñez, predicador del calvinismo clásico, dice lo siguiente cuando en una entrevista publicada en YouTube trata el tema de la predicación. Bueno, realmente el que predica calvinismo, por seguir usando el término, claro, es alguien que está confiado en la gracia de Dios, que es capaz de convertir a cualquier pecador. Él no tiene idea de quién es esa persona a quien Dios va a convertir. Él va a predicar sin tener conocimiento de quién potencialmente Dios quisiera salvar de eso que están escuchando. De hecho, alguien decía que tú debías predicar como si fuera arminiano y confiar como si fuera calvinista. En otras palabras, como tú no sabes quién es quién, tú predicas con la pasión y el deseo de que todo el mundo se salve y tú confías en que se van a salvar aquellos en quienes Dios ha puesto su gracia por razones que solamente Él conoce. Y aquí vemos la gran incertidumbre.
La supuesta predestinación o elección desde antes de la fundación del mundo, en el orden personal o individual, el calvinista la desconoce. No sabe quién es un elegido y quién no lo es. De la misma manera en que desconoce quién será un elegido entre las personas a las cuales él les predica, tampoco puede demostrar o comprobar si él mismo es uno de los predestinados. Por eso digo que el calvinista tiene que creerse con fanatismo irracional. Yo soy uno de los predestinados. Yo soy uno de los elegidos. El día en que el calvinista se dé a sí mismo la oportunidad de pensar con cordura, sin fanatismos, para preguntarse, ¿seré yo realmente de los predestinados desde antes de la fundación del mundo? ¿Estarán mis seres queridos, mis padres, mis hijos, realmente entre los predestinados? Me parece que ese día va a tener necesidad de revisar su confesión de fe. La otra implicación para la fe que, según mi criterio, tiene el creer en la predestinación, la puedo expresar con la siguiente pregunta. ¿Qué tú haces aquí? En cuanto a su salvación eterna, a un calvinista yo le preguntaría, ¿qué tú haces aquí? Y aquí significa en la fe cristiana, en el evangelio, en el estudio de la Biblia, en la oración, en la comunión con los hermanos, etc. Porque si tú eres un calvinista consecuente con tu doctrina, debes creer que tú vas a ser salvo porque eres uno de los predestinados por Dios para salvación desde antes de la fundación del mundo. Tu salvación no depende de una respuesta que libremente, voluntariamente, espontáneamente y conscientemente tú le debes dar a un llamado que Dios te hace. La aparente respuesta que tú le das a Dios depende de que Él primero te toque con su gracia y te resucite de tu muerte espiritual. Y esto Dios solamente lo hace con los elegidos por Él mismo. Los demás se quedan sin ese toque de la gracia de Dios. Por eso es mi pregunta, ¿qué tú haces aquí? Si tú eres uno de los predestinados por Dios en cuanto a tu salvación, lo mismo da que estés aquí como que seas el borracho de la esquina o el ladrón del otro barrio, porque cuando llegue el momento crucial de tu vida, conforme al supuesto plan de Dios para ti, Él te va a tocar con su gracia irresistible y tú te vas a salvar. Sin embargo, si tú no eres de los predestinados por Dios para la salvación, también te hago la pregunta con mayor razón. ¿Qué tú haces aquí? Porque por mucho que te esfuerces, por mucho que quieras, por el mejor papel de cristiano que estés haciendo, tú no vas a ser salvo al fin y al cabo. Lo mismo da que estés aquí como que seas el borracho de la esquina o el ladrón del otro barrio. Dios no te va a tocar nunca con su gracia irresistible y tú no te vas a salvar. Tu salvación no depende de una respuesta tuya libre, espontánea, voluntaria y consciente al llamado que Dios te hace. Depende de algo desconocido para ti, que Dios te haya predestinado para salvación desde antes de la fundación del mundo, y eso tú no lo sabes. ¿Qué hace un padre calvinista aconsejando, amonestando o disciplinando a sus hijos para que busquen a Dios y sean fieles a sus preceptos? Si a fin de cuentas sus hijos no se van a salvar por su propia decisión de buscar a Dios y tratar de ser fieles a sus preceptos, y mucho menos por seguir los consejos y las disciplinas de su padre, sino por un supuesto decreto soberano que Dios dictó respecto a ellos desde antes de la fundación del mundo. Si Dios no decretó la salvación de ellos, no se van a salvar. ¿Puede un padre calvinista con hijos extraviados de la fe orar, ayunar, suplicar, llorar ante Dios para que en su misericordia salve a sus hijos? Lo puede hacer, pero sabe que su oración y sus lágrimas serán totalmente inútiles si sus hijos no fueron predestinados por Dios para salvación desde antes de la fundación del mundo. Como sabe también que si lo son, si son de los predestinados, no es necesario que él ore, ayune, suplique y llore ante Dios por su salvación. El Señor los va a salvar, aunque él no haga nada de eso. El calvinismo dice de sí mismo que es un baluarte de la fe, pero el calvinista que se ponga a pensar con sentido común y madurez cristiana se dará cuenta de que su fe no es una fe consciente, que sabe a dónde va, lo que se propone y lo que puede tener,
sino una especie de ciego fatalismo. En los próximos videos veremos cómo estos conceptos calvinistas son contrarios a lo que nos enseña la Biblia desde Génesis a Apocalipsis sobre la libertad, la participación, la responsabilidad y la culpabilidad del ser humano en el plan de la salvación. En Mateo 16:27 dice el Señor: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. En Romanos 2, 5 y 6 escribe Pablo: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. En los últimos capítulos del último libro de la Biblia dice: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Apocalipsis 20, 12 y 13. Según los textos anteriores, Dios va a juzgar a los seres humanos con un juicio justo. La base del proceso judicial y de la justicia de Dios está en lo que cada uno hizo de manera libre, espontánea, voluntaria y conscientemente. Si la condenación de los pecadores está determinada ya por una supuesta predestinación para eso, para ser condenados, que el mismo Dios decretó desde antes de la fundación del mundo, entonces el justo juicio de Dios no se fundamenta en las obras que hicieron los hombres, porque ya estaban condenados antes de obrar, de nacer inclusive. Entonces estos textos que he citado están de más en la Biblia o son engañosos. El calvinista podrá argumentar que Dios los va a juzgar por sus obras porque realmente ellos cometieron obras malas. Pero entonces el juicio no es justo, como escribe Pablo en Romanos, por cuanto ellos cometieron esas obras malas porque no les quedó más remedio. Dios mismo los condenó a cometerlas desde antes de la fundación del mundo, porque los predestinó para condenación. El Dios del calvinismo no es el Dios de la Biblia, justo y misericordioso.